Todo comienza cuando vemos a un chico encima de una colina, con una espada, y abajo suyo una horda de goblins. Así que sin dudar, el joven se arroja a acabar con esos bichos y los derrota con toda la violencia posible. Sin embargo, el chico parece ser un guerrero insaciable que quiere seguir eliminando monstruos. Posteriormente, vemos que un sujeto con sombrero se preocupa al ver que varios duendes quieren hacerlo caca, así que acelera en su carreta para escapar y pide a Dios que alguien lo ayude. Es entonces que unos guerreros aparecen y se enfrentan a esos bichos de forma coordinada y logran salvar al viajero. Tras esto conocemos al protagonista, un chico que se llama Fate, quien está custodiando la entrada de un enorme palacio. En medio de esto, su estómago le ruge por el hambre, aunque pronto su atención es robada por los aventureros de antes, quienes regresan de aquella campaña contra duendes y mencionan que subieron de nivel, además de recibir una cuantiosa recompensa. Por su parte, el protagonista escucha aquello y menciona que él nunca podría ser un guerrero como ellos, ya que tiene una habilidad inútil llamada Gula, y tras lamentarse por su situación, Fate menciona que al menos tiene un trabajo como guardia. Después de esa tarde, vemos que la gente de la ciudad se pone alerta, ya que los caballeros santos llegaron, y según los aventureros, se trata de los tres hermanos Blerick. En medio de lo anterior, un sujeto se tropieza, y sus naranjas entorpecen el paso de uno de los caballeros, en este caso, Dejado, quien se pone como una bestia, y trata de amedrentar al pobre señor de las frutas. Sin embargo, Rafale, el mayor de los hermanos, dice que es suficiente, y de esta forma, los tres siguen su camino. Como es de suponer, la gente que vio aquello no se encuentra feliz por aquello, lo que los lleva a preguntarse, ¿cómo es posible que Roxy sea un caballero santo como ese trío? Pero regresando a Fate, vemos que este sigue con las tripas revoltosas, y en ese momento, aparecen los hermanos Blerick, y Rafale le pregunta qué tal lleva el trabajo que le dieron. Tras eso le tiran unas monedas, y Jado lo golpea, para diversión de sus compañeros. En medio de esto, el protagonista explica que en ese mundo existen privilegiados y necesitados, y eso se decide por la habilidad con la que naces, las cuales son otorgadas por los dioses al azar. Seguido de esto, Jado se pone más violento y le pisa la cara a Fate, quien no puede hacer nada, puesto que su habilidad de Gula parece ser inútil. Y en medio de esto aparece Roxy, otro caballero sagrado, quien les dice a los hermanos Blerick que paren, y tras eso les menciona que vigilar la puerta del Palacio Real es tarea de los caballeros sagrados, por lo que hacen mal en dejar al protagonista en esa posición, ante lo cual ellos responden que es verdad, pero también forma parte de su labor darles empleo a los necesitados. Por tanto, Roxy observa a Fate en el suelo y pregunta si es necesario que hagan eso, y Rafale menciona que es solo una diferencia de opiniones, y tras eso le ordena a sus hermanos que dejen al protagonista, y acto seguido se van. Posterior a esto, ella se acerca a él y lo ayuda a levantarse, lo que de forma natural conmueve al protagonista, y tras esto ella lo limpia un poco y él le agradece, ante lo cual Roxy menciona que no es nada, ya que son compañeros vigilantes, agregando que así es como debería actuar un caballero sagrado. Seguido de esto, ella le pide que, si pasa algo parecido otra vez, que le avise, ante lo cual él le resta importancia al asunto y dice que ya está acostumbrado, cosa que extraña a la rubia. Ya estando en la taberna, se puede ver que Fate se pone a pensar en las palabras de la rubia y cómo no quiere involucrarla en sus asuntos con Rafale, y en medio de esto aparece el cantinero, quien le pregunta si le dieron una paliza otra vez, mencionando que si sigue de esa forma terminará como el anterior chico, el cual acabó sin vida. Sin embargo, el protagonista no responde y se va, ante lo cual el cantinero le desea suerte. Posteriormente, Fate sale de la cantina y se pone a pensar que todo sería mejor si tuviera una habilidad mejor, y en medio de esto se encuentra con varios ladrones entrando al palacio desde los muros, así que no duda en acercarse con Roxy e informarle lo que acaba de pasar. De esta manera, ella le cede su lugar como vigilante de la puerta y sale disparada a detener a los ladrones. Sin embargo, uno de ellos logra escapar de su vista y Fate lo ve, así que se dispone a hacer algo al respecto, lo que de forma natural le da miedo, pero saca pelotas y le hace frente. Aparte, se percata que tiene una lanza en la mano, así que con todo esto en la cabeza, lo apuñala. Tras hacer eso, una voz le dice que su habilidad Gula se ha activado, mencionando que ha adquirido dos habilidades especiales, por un lado, telepatía, y por el otro, análisis. Y mientras él se siente sorprendido por todo lo que acaba de pasar, aparece Roxy para preguntarle si se encuentra bien. Acto seguido, se acerca a él y la toma de la mano, lo que activa sus poderes de telepatía, y Fate confirma que la rubia habla en serio, aunque no entiende lo que ocurre, de buenas a primeras. Seguido de esto, ella le dice que debe informar lo ocurrido a sus superiores, ante lo cual el protagonista le menciona que no duda en quedarse con el crédito, y ella supone que es porque él no desea meterse en problemas con Rafale. Sin embargo, Fate quiere evitarle incontinencias a ella. Posteriormente, Roxy menciona que le gustaría agradecerle por lo que hizo, así que le ofrece
un trabajo en su familia, lo que vendría a ser la familia Hart. Y cuando él escucha eso, se emociona, pero rápidamente piensa en lo mal que lo pasará la persona que lo va a reemplazar. Ante lo cual la rubia comenta que no habrá tal, ya que la tarea de guardia de la puerta del Palacio Real estaría únicamente de los caballeros sagrados. Y lo que Rafale hacía no estaba bien desde ese punto de vista. Así que ya sabiendo esto, Fate le dice que sí. Posterior a esto, el protagonista regresa a su casa deshecha, en donde se pone a pensar en lo ocurrido con la rubia, pero rápidamente centra su atención en sus nuevos poderes y concluye que se debe a que su poder de gula se activó, lo que lo lleva a pensar que tal vez pueda salir a eliminar monstruos. Seguido de esto, llega a un puesto de espadas, en donde es recibido por el vendedor, quien rápidamente lo descarta como preferencial y lo delega a buscar un arma en el barril de liquidación. De esta forma, Fate analiza las espadas y pronto encuentra una toda sucia y maltratada, así que siente simpatía por ella. Sin embargo, se lleva un susto cuando el arma le habla y se presenta como avaricia, además de llamarlo gula y pidiendo que lo compre, ya que no se arrepentirá. Así que al final, el protagonista decide comprar aquella espada y se va. Mientras tanto, los hermanos Blerick hablan sobre que Roxy contrató a Fate para su familia, algo que Memil no puede permitir y desea darle una reprimenda, ante lo cual Rafale le resta importancia al asunto, mencionando que tienen muchos reemplazos para el puesto de Fate, además de que la familia Hart y la familia Blerick son partes de los 5 grandes clanes de la capital, así que no hace falta armar lío por algo sin importancia. Tras decir aquello, se dispone a irse a su laboratorio, lo que genera curiosidad en su hermana, quien le pregunta qué hace en aquel lugar, y el sujeto responde que está estudiando la inmortalidad, cosa que de forma natural su hermana se toma como una broma. Y por su parte, el protagonista camina por una zona alejada de la ciudad y pronto se da cuenta que el sitio está lleno de goblins, así que su espada le dice que es hora de pelear, y por suerte reacciona rápido y rebana a uno de esos bichos con mucha facilidad, consiguiendo un aumento de estadísticas, además de una nueva habilidad llamada aumento de fuerza. De esta manera, el protagonista se pone como una bestia y comienza a desatar su furia contra los duendes, eliminándolos uno a uno con su arma, y en el proceso, su habilidad gula se activa una y otra vez para subir sus cualidades. Posterior a esto, él revisa la tabla de números y se percata que tiene varias habilidades nuevas, además de que ese día no le rugieron las tripas, cosa que es la primera vez que le ocurre. Por su parte, la espada explica que, normalmente, una persona nace con una habilidad única y sube sus atributos matando bichos y tomando experiencia, y esto último es lo que determina la subida de nivel. Sin embargo, en el caso de la habilidad gula, el usuario puede aumentar exponencialmente sus atributos, eliminando monstruos, además de conseguir habilidades, pero a costo de no recibir experiencia, por lo que puede llegar a tener la habilidad de un rango triple S siendo un nivel 1. Como es de suponer, el protagonista le cuestiona cómo es que sabe todo eso, ante lo cual la espada le responde que ya le había dicho que estaban casi en la misma situación. Seguido de esto, ambos ven como unos guerreros se acercan y el arma le dice que será mejor que no le cuente a nadie de su cualidad gula, ya que es una de esas habilidades que desafían las leyes divinas, dato que sorprende a Fate. Tras eso, supone que deberá luchar solo, ante lo cual la espada le dice que ahora lo tiene a él, por lo que no estará solo, lo que lleva al protagonista a preguntarle si lo acepta como dueño, y la espada responde que tampoco se pase. Posteriormente, Fate se dispone a regresar a la ciudad, pero Avaricia lo detiene y le dice que primero le corte las orejas a los cuerpos sin vida de los duendes que eliminó antes, o de lo contrario no le pagarán. Y cuando el protagonista ve la enorme cantidad de bichos que exterminó, se lamenta, ya que le tomará mucho tiempo hacer eso. Así que luego de unas horas, ya en la tarde, Fate sale del gremio con un buen botín para cenar algo digno de un rey. Sin embargo, Avaricia le dice que primero le haga mantenimiento y la trate como el tesoro que es, ante lo cual el protagonista dice que su arma es una engreída y la espada contesta que no se llama Avaricia por nada. En medio de esto, la charla es interrumpida por un sujeto que lleva a una niña a la fuerza. Es entonces que ella trata de pedir ayuda, pero el tipo inventa una excusa y se la lleva del sitio. Naturalmente, Fate sabe que algo no anda bien y se dispone a seguirlos. En eso, su espada le advierte que puede meterse en algo complicado, pero el protagonista comenta que no puede quedarse de brazos cruzados. De esta forma, sigue al tipejo y ve cómo lleva a la pequeña a una especie de depósito alejado de cualquier muchedumbre, y rápidamente es testigo de cómo el sujeto dice que la venderá como juguete a uno de los caballeros sagrados, lo que de forma natural sorprende al protagonista, quien pese a las advertencias de Avaricia se dispone a
intervenir y salvar a la niña. Posteriormente vemos una iglesia, posiblemente el lugar en donde vive la niña, y en eso la monja superiora le cuenta a los niños que en el pasado la tierra era protegida por la diosa Laplace, quien tras irse del mundo le dejó un obsequio a la humanidad y se trata de habilidades especiales, y tras relatar aquello les cuestiona a los niños si saben cómo se llaman dichas cualidades, ante lo cual todos al unísono responden que son conocidas como skills. Y tras rezar por los alimentos y agradecer a la diosa Laplace por los mismos, todos comienzan a devorar sus cenas. Y en medio de eso, uno de los niños no parece tener hambre, así que la señora se acerca para ver qué ocurre y le cuestiona al respecto, ante lo cual el pequeño comenta que la diosa Laplace no es justa, ya que los caballeros sagrados y los guerreros tienen habilidades increíbles, mientras que a él le tocó una toda pocha. Es entonces que la monja le cuenta que, en el pasado, cuando Laplace era la guardiana del mundo, no existían los skills y todos entonces eran iguales. Y cuando el niño escucha lo anterior, se lamenta por no haber nacido en aquella época. En medio de esto aparece otra monja, en este caso una más joven, quien menciona que aún no encuentra rastros de la niña desaparecida, y tras eso menciona que saldrá a buscarla más lejos del centro. Y por su parte, la señora se preocupa y llama a la niña por su nombre, y de esta manera nos enteramos que se llama Sahara. En otra escena, vemos que aquella pequeña está siendo amedrentada por el tipejo de antes, quien quiere que siga haciendo ruidos de lamentos para que su comprador se entusiasme y pague más. Y tras un rato de maltratos, el sujeto se va para otro lado. Es entonces que Sahara rompe en llanto, pero justo en ese momento aparece Fate y le dice que todo estará bien. Seguidamente rompe las cadenas y dice que deben aprovechar para salir. Sin embargo, la niña se espanta al ver al sujeto de antes justo detrás del protagonista. Tras esto, el tipo menciona que no falta la ocasión en la que se topa con un tipo como Fate, el cual mete su trasero en cuestiones que no le importan, movido por una sed de justicia ilusoria. Tras esto, el tipo comienza a acercarse calmadamente y dice que será interesante ver si el protagonista podrá pelear y proteger a Sahara al mismo tiempo. En medio de esto, él se da cuenta que la pequeña está muerta de miedo, por lo que decide que su prioridad será protegerla. Sin embargo, su espada le habla y le dice que tiene un plan que pueden intentar, mencionando que deben retroceder y aprovechar que su rival se cree más fuerte. Así que con lo anterior en mente, se meten entre las cajas, mientras el sujeto los sigue a paso de tortuga y menciona que si rompen la mercancía, tendrán que pagarlo con la vida. Cuando aquel sujeto está en la posición indicada por la espada, Avaricia le da la señal y Fate lo embosca, arrojándole una gran cantidad de cajas, lo que de forma natural crea una distracción que le permite al protagonista acortar distancia. De esta forma, el tipejo se pone como una fiera y activa sus cualidades especiales y se dispone a acabar con la batalla. Sin embargo, Avaricia le aconseja a Fate que destruya el arma de su rival, e increíblemente lo consigue, y en el proceso daña de gravedad al criminal. Seguido de esto, el protagonista le cuestiona quién lo contrató para robar a Sahara, ante lo cual el sujeto no quiere responder, diciendo que no le incumbe. Sin embargo, Fate se pone en modo mafia y lo tortura con su espada y provoca que el sujeto revele información. De esta manera descubre que se trata de uno de los hermanos Blerick, específicamente de Jado, quien además de ser tremendo sorete con los verduleros, también disfruta exterminando niños, como si fuera su pasatiempo recreativo. Tras esto, Fate saca a la niña de aquel sitio y ella se presenta como Sahara, y el protagonista hace lo mismo. Acto seguido, nota que la pequeña tiene hambre, así que la invita a comer unas brochetas de carne, y en el momento que ella prueba aquel platillo, se pone feliz y llora, ya que al parecer, como huérfana, nunca había probado nada tan rico, lo que naturalmente conmueve a Fate. Posterior a esto, los dos regresan a la iglesia, en donde una de las monjas se alegra mucho al verla sana y salva. Seguido de esto, ella le agradece por haberla salvado, lo que toma desprevenido al protagonista, y ellas le preguntan si ocurre algo, ante lo cual Fate responde que debido a que su habilidad es débil, es la primera vez que le dan las gracias, y cuando la niña escucha aquello, menciona que ella también tiene una cualidad débil. Tras esto, Fate se acerca y le da un consejo para que siga adelante, lo que a su vez hace que recuerde a su padre y cómo este fue de ayuda para su progreso actual. Después de aquello, el protagonista se despide y espera que Sahara tenga una vida feliz. Mientras camina por la calle, revisa sus estadísticas y se da cuenta que aprendió una nueva skill, y se trata de la empuñadura de espada con una sola mano, la cual, según Avaricia,
avaricia le permitirá acceder a habilidades ocultas y legendarias. Tras hablar del combate anterior y cómo Fate tuvo la suerte en que las cosas salgan bien, él se dispone a hacerse más fuerte para no depender de la suerte. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por avaricia, quien le recuerda que, al día siguiente, debe ir a la casa de los Harts y no puede ir con esas pintas de andrajoso. Y como es de suponer, el joven se altera, ya que se olvidó completamente de eso. Por otro lado, en la taberna que Fate suele frecuentar, vemos que el cantinero habla con uno de sus clientes sobre el protagonista y cómo espera que este siga con vida. Además de mencionar que el padre de Roxy perdió la vida a manos de el dragón celestial, por lo que ella será la nueva cabeza de la familia. Ya al otro día, Fate llega a una gran mansión, en donde se queda asombrado por la gran cantidad de lujos y la numerosa cantidad de caballeros santos que forman parte de la familia de Hart. Seguidamente, aparece Roxy, quien le dice que está feliz de verlo y que lo ha estado esperando. Y como es de suponer, Fate se asombra por verla con ropa normal y claro, también por su belleza. En eso, ella le pregunta si ocurre algo, ya que se quedó congelado por unos segundos, ante lo cual el protagonista le hace un cumplido sobre su ropa, lo que parece emocionar a la rubia, y ella le devuelve el cumplido. Seguido de esto, la chica menciona querer presentarle a su padre, y pronto Fate descubre que Roxy lo perdió, y su tumba está no muy lejos de la casa. Tras aquello, ella cuenta que su viejo perdió la vida, peleando con el dragón celestial, en un combate mortal, lleno de entusiasmo y gloria, aunque eso no evitó que aquella bestia le arruinara el ojete. Tras decir aquello, obviamente no textualmente, Roxy le pide a Fate ayuda para que la casa vuelva a ser un lugar brillante, ante lo cual el protagonista se conmueve, ya que a pesar de su pérdida, la rubia lo ha ayudado mucho, así que se dispone a darlo todo para devolverle el favor. Seguido de esto, Roxy trata de darle la mano, y él está a punto de hacerlo, pero decide moverla hacia otro sitio, por temor a escuchar algo que no desea escuchar. Pronto señala, sin querer, a una sirvienta llamada Haru, quien es presentada como la sirvienta jefa de la mansión, y tras hacer lo mismo, Fate recibe un pequeño regaño por parte de la mujer, quien le dice que debe comportarse como lo haría un sirviente de la familia Hart. Posterior a esto, es recibido en la cocina, en donde le dan un buen cacho de carne, que él devora como si nada, y pide más, lo que asombra al chef y a sus compañeras. Caso contrario a Haru, quien parece molesta por sus pocos modales al comer, y desde entonces habrá pasado una semana, y Fate parece esforzarse mucho en su nuevo trabajo, a tal punto que sus superiores le dicen que no hace falta que se desviva, y que puede tomárselo con calma. Tras esto, el grupo se dispone a charlar, y mencionan que en un principio Fate les pareció un bicho raro, que hablaba con una espada, pero al conocerlo, se dieron cuenta que sigue siendo un raro que habla con su espada. Aunque les cae bien, en medio de esto, su estómago comienza a rugir, lo que lleva a los señores a preguntar al respecto y mencionar que acaban de almorzar, y al notar que su estómago no deja de rugir, el protagonista se pregunta qué estará ocurriendo. En medio de esto aparece Haru y le dice a Fate que Roxy desea verlo, así que este es escoltado por ella, y en el proceso su estómago sigue sonando, lo que perturba al chico, quien no encuentra explicación. Seguido de esto, él se reúne con Roxy, la cual le pregunta cómo lleva su adaptación a la casa, además de llamarlo Faye. Sin embargo, el protagonista está ensimismado y sigue preguntándose por qué cada vez tiene más hambre. No obstante, la rubia roba su atención y le escucha llamarlo Faye, lo que le recuerda a su padre, y sin querer lo llama, lo que extraña a la rubia. Así que el protagonista le dice que su difunto padre también lo llamaba Faye. Es entonces que ella pregunta más por él y se entera que murió a manos de un monstruo. Y cuando Roxy escucha lo anterior, siente que pueden entenderse, ya que ella vivió lo mismo con el suyo. Y tras discutir en si llamarlo Faye o Fate y mencionar que él es ahora parte de la familia, el protagonista se desmaya. Al despertarse, lo hace sobresaltado y le cuestiona a la espada qué le ocurrió, ante lo cual Avaricia le explica que debido a que su habilidad de gula se activó, debe eliminar monstruos constantemente, o de lo contrario va a perder la cabeza o morirá de hambre. Lo que ocurra primero. En el momento que Fate escucha aquello, se altera mucho, ya que básicamente puede convertirse en un monstruo insaciable si no sale a cazar. Y la cereza sobre el pastel es que ahora sus ojos son rojos, ya que no ha eliminado a ningún bicho en varios días, y por eso su estómago ha estado quejándose. Y tras esto, su espada menciona que su habilidad se ha activado y ya no hay marcha atrás. Así que esa noche, ambos salen de cacería, y en el camino, Avaricia le cuenta que sus ojos rojos le permitirán ver en la noche como en el día,
Además de que los enemigos débiles quedarán paralizados al estar en su presencia. Y tras llegar a una zona alejada, Fate ve una enorme cantidad de bichos sin moverse, así que los elimina como si nada. Pero naturalmente se siente insatisfecho, así que decide centrar su atención en un reto mayor, y bajo el consejo de su espada, se dirige al bosque de los duendes. Ya estando allí, hace caca a todos los bichos de alto nivel que ve, y pronto se topa con el rey de los goblins, al cual ataca furtivamente y le corta un brazo, y aprovechando la ventaja, lo termina eliminando, lo que le da una gran cantidad de energía para su habilidad de Gula. Y cuando revisa sus estadísticas, se da cuenta que sus cualidades superan las 40.000, lo que naturalmente los sorprende. Y posterior a esto, la espada le dice que combinen sus habilidades, y de esta forma él podrá evolucionar y convertirse en un arma más fuerte. En primera instancia, Fate duda, pero termina accediendo a la petición de su compañero, y en consecuencia consigue un arco mágico que no requiere flechas, y puede lanzar proyectiles desde una gran distancia, y tener una precisión del 98%, efectividad que termina probando con un goblin juguetón que andaba por ahí. Seguido de esto, le corta las orejas al rey goblin y al resto de bichos de alto nivel para llevarlos en una bolsa a la iglesia en donde vive Sahara, y tras eso se va y dice que si las monjas cambian eso por oro podrán sostenerse por un largo tiempo. Posteriormente vemos como Roxy intenta salir de su casa con una vestimenta poco usual y un peinado diferente. Es entonces que el protagonista la encuentra y le cuestiona si ocurre algo, ante lo cual ella se sorprende y se acerca a él para decirle por lo bajo que irá a la ciudad, agregando que tiene la misión de ir a buscar información secreta. Y en el momento que Fate escucha aquello, entiende todo. Y tras esto, ella le hace prometer que no dirá nada, sobre todo a Haru, quien suele ser bastante estricta con la vestimenta. Por tanto, él dice que está bien, y se dispone a seguir en lo que estaba. Sin embargo, Roxy lo frena, y le dice que se le ocurrió una gran idea. Básicamente, quiere que sea su escolta durante la misión de espionaje. Posterior a esto, los dos llegan a la ciudad, y se ve que la rubia está muy emocionada, al igual que la espada parlante del protagonista, quien menciona que la misión es un tanto rara. Sin embargo, Fate la manda a callar, lo que genera un malentendido con su acompañante. Segundos después, ella le pide que no la llame Roxy, sino Rocky, ya que de esa forma no será descubierta. Y mientras están en eso, Avaricia sigue hablando, y Fate se hincha los quinotos y le dice que guarde silencio, y comienza a agitarla. Al ver esta secuencia, Roxy le dice que no mueva su espada de esa forma, agregando que es descuidado, y pronto se percata que Avaricia tiene una apariencia peculiar, así que le cuestiona al respecto a Fate. Es entonces que el protagonista teme que ella descubra su habilidad Gula y comenta que sería mejor si no lo supiera. Sin embargo, le muestra su espada y ella dice que le falta mantenimiento y le dice que después le presentará al herrero de la familia Hart. Tras eso, los dos salen del callejón en el que estaban y llegan a la ciudad, en donde ven varias tiendas, entre ellas una de verduras y frutas. Así que se ponen a observar el sitio y Rocky ve unas uvas brillantes, ante lo cual el verdulero comenta que son excelentes ya que vienen del viñedo de los Hart, ante lo cual ella pide agarrar una o dos y el señor dice cómo no. Seguidamente ella le da unas a Fate y este se sorprende por el sabor, ante lo cual Rocky se muestra orgullosa por la calidad de sus frutas, lo que lleva a decir que son de su casa, lo que genera dudas en el verdulero. Pero por suerte el protagonista aparece e inventa una mentira para que el señor no sospeche nada. Seguidamente ven como la gente del sitio se pone alerta cuando los caballeros sagrados llegan a la ciudad. Bueno, en realidad es solo uno. Sin embargo, los ciudadanos se hallan preocupados, ya que desde la muerte del padre de Rocky, los caballeros sagrados se han comportado de forma déspota. Y en medio de esto, el protagonista tiene un problema, y se trata de que sus tripas comienzan a sonar. Así que el caballero sagrado se pone como una perra, y se acerca a él, y le dice que se arrodille y le pida disculpas por incomodarlo con sus sonidos estomacales. Y como Fate es un plebeyo, no tiene otra opción más que humillarse. Sin embargo, el sujeto no está contento con eso y se dispone a darle una tunda al protagonista. Es entonces que Roxy interviene y le dice que frene, lo que llama la atención del caballero sagrado, quien le cuestione quién carajo se cree para ordenarle algo. Y en ese instante, el sujeto se da cuenta que ella se parece a alguien que conoce, pero no está seguro a quién. Y en medio de lo anterior, la gente habla sobre que la joven se parece a Roxy, lo que los lleva a preguntar ¿qué hace ahí? En ese momento, la espada menciona que sería buena idea que el protagonista finja ser su novio, y ella escucha aquello y cree que lo dijo Fate, así que se dispone a seguir el juego. De esta forma regaña al protagonista por tener hambre, pese a que ella le hizo el desayuno. Seguidamente se disculpa con el caballero sagrado y se va con Fate. Mientras tanto, la gente dice que ella no podría ser Roxy, ya que un caballero sagrado no sabría hacer un desayuno.
y gracias a eso ella logra salvar su identidad y de paso al protagonista. Posterior a esto vemos que ambos llegan a un callejón y él puede leer su mente, ya que tomó su brazo y pronto descubre que ella está emocionada y comenta su inexperiencia, así que Fate también se pone nervioso y la suelta para no incomodarla, pero ella le dice que no se preocupe y que va a ver unas cosas en otro puesto. De esta forma él ve como Roxy mira unas gemas, ante lo cual él le cuestionó si hay alguna que le interese, lo que la lleva a mencionar que sigue siendo una chica normal y se interesa por las cosas bonitas. Es entonces que Fate ve unos minerales y el señor menciona que cuestan 10 monedas de bronce, además de que son como una caja de sorpresas, ya que puede haber una gema dentro de la roca. Sin embargo, el protagonista usa su habilidad de evaluación. En verdad no, ya que según la espada parlante podría meterse en problemas. No obstante, el vendedor le hace una oferta a Fate, aunque la rubia nota que él se incomodó y decidió hacer como si nada hubiera pasado. Posterior a esto, ella le cuestionó si conoce a guerreros en activo, ante lo cual él le dice que no, y pronto ambos escuchan como dos personas mencionan lo sucedido con los goblins del bosque, esos que Fate eliminó no hace mucho, además de comentar sobre la donación a la iglesia. De esta forma, la chica se acerca a esos guerreros y les pregunta si saben más, ante lo cual dicen que no, y que si desea puede preguntar en la base de los aventureros. Por su parte, el protagonista le cuestiona al respecto, y ella dice que seguramente quien derrotó a esos goblins es un monstruo errante, y quiere encontrarlo, así que le pide a Fate que la lleve al lugar en donde se reúnen los guerreros. Seguidamente, él la lleva al bar al que suele asistir, y se dispone a sentarse en el mismo lugar de siempre. Es entonces que el cantinero, sin verlo, ya que parece estar ocupado lavando unas copas, le dice que no puede sentarse allí, puesto que ese es el sitio favorito de un difunto. Sin embargo, cuando ve a Fate, se emociona y dice alegrarse de saber que no le pasó nada. Seguidamente lo regaña por no aparecerse en un buen tiempo y llegar con una novia. Es entonces que él se pone nervioso y dice que Roxy no es su novia, no sin antes haberla presentado como Rocky. Y mientras el protagonista piensa en cómo no quiere ofender a su amiga, ella se ruboriza y rompe una taza por los nervios. Sin embargo, el cantinero le dice que no pasa nada, ya que los guerreros con atributos altos suelen perder el control de su fuerza a veces, y en eso la espada hace un comentario con índole romántica, lo que provoca que Fate también rompa una taza. No obstante, el cantinero le salva la cola al protagonista, al decir que esa taza que él tenía ya estaba en las últimas, y romperla no tiene nada que ver con su fuerza. Posterior a esto, ellos le preguntan sobre la bestia que acabó con la vida de todos esos goblins, ante lo cual él dice que no sabe mucho, pero que si llegara a existir una cosa así, afectaría el comercio, ya que el bosque es una zona donde los comerciantes sí o sí deben pasar para llegar a la ciudad. En el momento que Fate escucha aquello, se siente culpable, pero sus pensamientos son interrumpidos por un viejo llamado Ad. Posteriormente le dicen que probablemente el bicho que esté atacando a los goblins sea un lich, agregando que los caballeros sagrados se enfrentarán a él para vencerlo. En ese instante, el protagonista y su espada parlante mencionan que si aquellos guerreros de élite se enfrentan a él, estará en problemas. Y por su parte, Ad se toma una jarra de cerveza y les cuestiona por qué tienen tanta curiosidad en aquella batalla, lo que provoca que Roxy se ponga nerviosa. Sin embargo, en ese momento aparecen unos sujetos y piden bebida y comida para su grupo, y en eso uno de ellos intenta acercarse a Roxy para decirle que pase el tiempo con los compas. En el proceso, coloca su mano en su hombro, lo que Fate considera inaceptable, y se dispone a sacar su espada. No obstante, ella se defiende sola y lo manda a volar con una técnica de Goku, y tras esto se suelta el cabello y todos se dan cuenta que se trata de Roxy. De esta forma todos se sorprenden, salvo el cantinero, quien dice que ya lo suponía, y tras esto los aventureros confianzudos se alteran mucho y rápidamente se arrodillan en señal de disculpas para luego ofrecer algo de oro a cambio del perdón. Sin embargo, ella les dice que guarden el dinero, diciendo que un caballero sagrado no debería infundir miedo y mucho menos aceptar regalos monetarios a cambio de seguridad, mencionando que el solo hecho de causar esa reacción solo por su rango le avergüenza mucho. Tras esto lanza un discurso en donde dice que los caballeros sagrados nacieron para proteger a la gente y no para intimidarlos, agregando que esa era la forma de pensar de su padre, quien quería cambiar de raíz los vicios de sus compañeros, y ella quiere continuar ese legado. Después de decir aquello, ella se pone a beber y jugar con los aventureros, mientras que Fate piensa que quiere acompañarla el mayor tiempo posible, ya que desea ver cómo ella cumple su objetivo. Seguido de esto, ambos van a la herrería que Roxy había mencionado, y Avaricia queda como nueva. Seguidamente salen de la tienda y caminan por la ciudad. Es entonces que él le da las gracias por ayudarlo con el herrero, ante lo cual ella responde que no hace falta agradecer, puesto que él la ayudó a encontrar información sobre aquel
aquel misterioso monstruo. Sin embargo, Fate siente curiosidad de por qué ella está investigando de forma incógnita, ante lo cual Roxy responde que la familia Blerick está estudiando la cuestión y no ha querido informarle de nada al respecto. En medio de esto, los dos son interrumpidos por los gritos de un niño, y cuando van a ver, se dan cuenta que es el loquito dejado queriendo llevárselo. Es entonces que Roxy le pregunta qué carajo hace, mientras que Fate, ya sabiendo la clase de tipo que es Hado, se apresura a salvar al pequeño. Es entonces que Roxy dice que ella custodiará al niño, además de aprovechar para preguntar ¿por qué no le avisaron sobre la investigación del monstruo misterioso? Y rápidamente, Rafaele dice que pensó que ella estaría de luto por la pérdida de su padre, ante lo cual Roxy menciona que está bien. Así que el sujeto le responde confiado que después la pondrá al día, y tras decir aquello, se va con su séquito de hermanos. Posterior a esto, el protagonista y su amiga le dicen al pequeño que lo ayudarán a buscar a su madre, y en el proceso lo llevan a pasear, y Fate tiene un recuerdo del pasado de cuando era niño y vivió algo parecido. Ya llegada la tarde, nuestros héroes se dan cuenta que no encuentran a la señora por ningún lado, lo que naturalmente preocupa al pequeño, pero Roxy trata de reconfortarlo. Sin embargo, la madre del niño aparece y agradece por ayudarla a encontrar a su pequeño, y tras esto, Fate se da cuenta que ya es algo tarde y que Haru los va a regañar, ante lo cual Roxy le pide que comparta la responsabilidad con ella, y él accede. De esta forma, regresan a la casa y la señora les echa la bronca, aunque de forma bastante ligera. Tiempo después, Fate encuentra una máscara que, según su espada avaricia, le permitirá cambiar su apariencia a los ojos de los demás de manera drástica, o sea que ya no tendrá que estar preocupado por ser descubierto. Sin embargo, el protagonista decide aprovechar su viaje al pueblo para comprar una de las piedras con gemas adentro y se la regala a Roxy, quien al abrirla queda sorprendida y feliz. No obstante, lo que nuestros héroes ignoran es que la mayoría de los caballeros sagrados se reunieron para hablar de la expedición a un sitio llamado Galia. Posteriormente, vemos que el protagonista viaja hasta las tierras de los Hart, fuera de la capital, y estando allí conoce a la madre de Roxy, una mujer que se llama Aisha, y en medio de esto, Fate hace un comentario que avergüenza a la joven, quien decide irse a su habitación por un momento. Es entonces que la madre le cuestiona al protagonista cómo le está yendo su hija, ante lo cual él dice que muy bien, ya que a diferencia del resto de caballeros, ella es en serio confiable. Y en el momento que la mujer escucha lo anterior, rápidamente se emociona y dice que su hija, cuando era niña, era una llorona. Y justo cuando iba a decir más cosas, sufre una descompensación y le dice a Fate que le contará después. Para aprovechar el tiempo, el protagonista decide ayudar a los granjeros que trabajan la tierra de los Hart, y tras varias horas decide dar un paseo, y en el camino se topa con una chica que tiene sus mismos ojos cuando su habilidad Gula está activada. Es entonces que ella lo ve y se da cuenta de lo mismo, pero le dice que aún es muy pronto, y tras lo anterior comenta que está allí para acabar con unos monstruos lobo que hay cerca, pero le dice a Fate que son bastante débiles, así que se los dejará a él. Tras esto aparece Roxy, quien le dice que la cena está lista, y cuando el protagonista se queda solo, le pregunta a Avaricia si conoce a aquella chica, ante lo cual la espada le dice que le haga caso y espere el momento adecuado. En esa misma noche, Fate se mete al bosque cercano, en donde ve a todos los monstruos lobos que la otra chica había mencionado, así que sin dudar, rápidamente los analiza y se da cuenta que son nivel alto, pero el más peligroso es el más grande, el cual es nivel 50 y tiene el título de coronado, o sea que está rotísimo. Sin embargo, Fate tiene el plan de acabar uno por uno a los bichos y aumentar su fuerza con su habilidad Gula, y tras atacar furtivamente a sus oponentes, se da cuenta que aumentó mucho sus atributos, pero considera que puede mejorar más antes de enfrentarse al monstruo coronado. No obstante, aquel bicho aparece rápido y lo ataca, aunque para su mala suerte, Fate tiene la capacidad adecuada para luchar contra él, y tras un breve enfrentamiento, el protagonista usa su arco para eliminar a su oponente, pero en el proceso hace un gran alboroto y le pregunta a Avaricia si no se pasaron. Seguidamente, él comienza a sentir una sensación que no había sentido hasta el momento, y pronto se da cuenta que se trata de su locura. A la mañana siguiente, Roxy ve los cadáveres de los monstruos y la destrucción del sitio, y ese mediodía se reúne con Fate, quien se entera de lo anterior, pero se siente aliviado al escuchar que ella cree que fue la joven de los ojos rojos de la otra vez, y posterior a esto, la madre de Roxy se entera que van a regresar a la ciudad. Es entonces que ella habla en privado con Fate y rápidamente le dice que quiere que él la cuide, ya que cuando Roxy está con él, sus ojos brillan, agregando que no necesita ser un guerrero súper fuerte o un noble, y revela que ella es de origen plebeyo, por lo que apoya su relación. En medio de esto aparece Roxy, quien les pregunta tímidamente de qué hablan, y después de lo anterior, los dos jóvenes se despiden de Aisha y parten rumbo a la ciudad, debido a que su habilidad está teniendo efectos físicos
en sus ojos, Fate se pone un parche y comienza a trabajar así. Sin embargo, un día ve como Roxy se nota triste y cuando tiene un tiempo libre va a la taberna, en donde se entera de parte del cantinero que los Vlerick y el resto de caballeros sagrados enviaron a la joven a Galia, un continente sumamente peligroso, del cual nadie regresa con vida, y al parecer lo hicieron porque la consideran una molestia. Y además descubre que los Vlerick están ganando popularidad entre los aventureros con falsos rumores de que están acorralando al Lich que acabó con todos aquellos duendes. Así que, cansado por la situación, Fate decide empezar a cazar a los caballeros sagrados corruptos, comenzando por uno de los hermanos Vlerick, a quien acorrala en el bosque, y el protagonista se revela como el misterioso Lich del que tanto hablan, lo que de forma natural sorprende al guerrero sagrado, quien no esperaba que Fate se volviera tan fuerte. De esta forma inicia un combate, en el cual el protagonista confirma que su oponente es muy fuerte, pero se da cuenta que puede vencerlo si le quita su espada sagrada que multiplica su daño. Así que lo primero que hace es atacar de frente, para que Hado se confíe, y al final el plan funciona, y Fate le rompe su espada, y tras lo anterior le da una paliza a su rival, y en el proceso hace un gran alboroto en el bosque. Notando el peligro, Hado pide clemencia, pero el protagonista recuerda a todas las personas que ese tipo hizo sufrir, y se dispone a cortarle una pierna, y lo deja con vida, aunque debido a la pérdida de sangre, capaz si se vaya para el otro lado de todas formas. Y cuando Fate estaba regresando a casa, su amigo Espada le dice que al derrotar a Hado, aprendió una habilidad de caballero sagrado, en específico, la capacidad de usar la técnica de espada única de ellos, lo que quiere decir que es uno, ante lo cual Fate le comenta que no bromee de esa manera, aunque lo más importante es que Avaricia evolucionó, y ahora también puede convertirse en una guadaña, capaz de cortar cualquier cosa. Al otro día, él ve como Roxy parte rumbo al reino de Galia, sin embargo, decide acompañarla y ayudarla desde las sombras, así que viaja hasta aquel sitio, y su primera parada es la ciudad de Tetra, en donde se dirige a un bar para comer algo, y pronto se encuentra con un viejo conocido. Tras esto, vemos un hecho del pasado, en donde nos enteramos que Fate vivía en una aldea periférica al centro, la cual era protegida por su padre, quien tenía muchas habilidades con la lanza, y por eso, pese a tener una habilidad inútil, le permitieron quedarse. Sin embargo, cuando su viejo perdió la vida y acompañó a su madre en el otro mundo, los aldeanos y el jefe del pueblo lo echaron, ya que no tenía ninguna habilidad útil. Sin embargo, Fate decide dejar a un lado aquello, y opta por ayudarlos, ya que tiene cierto cariño a esa aldea, además de que desea eliminar bichos para fortalecerse. Es entonces que aquel sujeto, a quien llamaremos Tom, lo lleva hasta su pueblo, en donde no son bien recibidos, y pronto el jefe de la aldea, y padre de Tom, dice que irá a un pueblo cercano para buscar un verdadero guerrero, y que Fate puede quedarse para sacrificarse por la aldea. Luego, esa misma noche, Tom se disculpa por el comportamiento de su padre y vecinos, mencionando que el pueblo sigue siendo tan pobre como siempre, y para colmo, también son débiles, tanto física como mentalmente, por lo que se dejan llevar por todo lo que el líder diga. Sin embargo, Tom menciona que desde que tuvo a su hija, comenzó a darse cuenta de las cosas, y quiere cambiar su entorno para que ella viva feliz. Y tras ver que su viejo conocido cambió, Fate le pregunta sobre los bichos que están atacando el lugar. Es entonces que Tom da una descripción que hace concluir al protagonista que las amenazas son gárgolas, y justo en ese momento, Fate escucha cómo la ciudad entra en caos, y al salir se da cuenta que aquellos bichos llegaron. Sin embargo, Fate usa su guadaña y acaba a todos sus rivales con un solo movimiento, solo dejando al líder de las gárgolas, quien vendría a ser un bicho con el título Neo, lo que quiere decir que está chetada. No obstante, el protagonista se pasa por los huevos aquellas estadísticas y se culea al monstruo con su guadaña, aunque se da cuenta que las gárgolas pudieron mermar el pueblo y la mayoría de aldeanos perdieron la vida, lo que lo hace sentir triste. Sin embargo, al otro día, ordena un poco el lugar y visita la tumba de sus padres, y tras decir que está bien, se aleja, y en eso se encuentra con Tom, quien le agradeció por eliminar a las gárgolas, mencionando que irá a la capital de Tetra para trabajar y cuidar a su hija. Seguidamente, le pide a Fate que lo golpee en la cara para poder sentirse a mano con todo lo que él y el pueblo le hicieron, y a pesar de que el protagonista al principio no quería hacerlo, su espada lo termina convenciendo, y tras darle tremenda piña a Tom, este se queda satisfecho y le desea buen viaje a Fate, ante lo cual él hace lo mismo. Y mientras el protagonista viaja en una carreta, el señor que la conduce menciona que la ciudad a la que irán es territorio de caballeros santos, por lo que deben tener cuidado con lo que hacen. Y justo en ese momento aparecen unos bandidos que quieren robarles las pertenencias, pero pronto aparece la chica de ojos rojos de la otra vez, quien los derrota y le pide a Fate viajar con él. Y como el conductor se siente agradecido porque les
salvaron la cola lo permite. Y cuando el protagonista habla con aquella joven, ella revela saber sobre su habilidad gula, agregando que ella es Mine y tiene la habilidad de la ira, otro de los pecados capitales. Posteriormente, el protagonista llega a la ciudad gobernada por un caballero santo, y en eso se pregunta por qué debe llevar a la chica de ojos rojos en su espalda, ante lo cual su espada le comenta que ella tiene una habilidad como la suya, la cual es la ira, y como tal, si hace una rabieta, puede destruir la ciudad, así que debe cargarla para que se encuentre cómoda. Tras hablar de aquello, Fate se topa con unos caballeros sagrados, quienes les dicen que no pueden avanzar, ya que es un extranjero, además de decirle que la ciudad tiene un sistema de casta, en la cual es ubicado en una determinada clase social dependiendo de sus habilidades, y después de contarle aquello, le dicen que camine por la senda de los extranjeros, o de lo contrario, lo meterá a la cárcel. Seguido de esto, Fate se encuentra en un hotel gigante para los visitantes, y al entrar conoce a la recepcionista, quien al enterarse de que él es un guerrero, le recomienda cazar unos monstruos llamados Sandmans. De esta forma, el protagonista deja a Mine en un cuarto, y rápidamente se va a combatir con los bichos de arena, y también aprovecha para dominar su habilidad de gula, para no enloquecer por ella, y tras varias horas de práctica, se da cuenta que un monstruo llamado Crow está haciendo un gran alboroto a la distancia, así que decide ir a ver qué ocurre, y rescatar a quienes se encuentran en peligro, aunque le dice a su espada que simplemente irán para saciar su hambre. De esta forma, atraviesa al monstruo arenoso, y les dice a los guerreros que estaban luchando con él que se vayan, pero no le hacen caso, así que Fate se enfrenta al monstruo, y su espada le comenta que ese bicho será un buen compañero de práctica. Y tras eso, le da un par de instrucciones para que pula sus cualidades de gula, y después de derrotarlo, obtiene estadísticas altas y se vuelve más fuerte. Seguido de esto, Fate se reúne con los otros aventureros, quienes de forma natural se encuentran impresionados, ya que ese bicho ha causado problemas durante más de 100 años, agregando que el actual líder de los Caballeros Sagrados, que gobierna aquella ciudad, ha querido destruirlo, pero siempre falla en el último momento. Al otro día, el protagonista se despierta con la cara pintada, ya que Mine le jugó una broma, así que se pone la máscara y va a cobrar la recompensa por vencer a aquel bicho de arena, y de esta forma recibe 100 monedas de oro. Posterior a lo anterior, aparece Mine, quien le dice que su plan era vencer al bicho gigante, pero Fate se le adelantó, además de mencionar que ella viaja para conseguir fondos y ayudar a su pueblo. En medio de esto, la recepcionista le comenta al protagonista que el líder de la ciudad quiere verlo, pero él decide ignorar la invitación, ya que viendo cómo funciona la ciudad, no lo considera una buena persona, y pronto debe irse, ya que Mine golpeó a una persona solo porque la llamó niña. Así que ambos se suben a la carreta del señor de antes y siguen su rumbo hacia la siguiente ciudad. Sin embargo, la rueda de la carreta se rompe, por lo que deben esperar varias horas hasta que sea reparada, así que frenan cerca de un pueblo y pasean por el sitio, mientras que Fate se disponía a tomar una siesta. Se topa con un señor llamado Aaron, quien lo desafía a un duelo, y después de aquello, vemos un hecho del pasado, en donde se nos cuenta cómo fue que se rompió la rueda de la carreta, y fue básicamente porque Fate y Mine se pusieron a jugar de forma violenta adentro. Pero regresando al presente, el protagonista acepta el desafío del viejo, quien rápidamente le da una tunda, y cuando Fate ve sus estadísticas, se da cuenta que Aaron tiene más de 3 millones de puntos en todos los atributos, algo similar a lo que tendría un caballero sagrado de alto rango. Y por su parte, el viejo se da cuenta que el protagonista es raro, ya que pese a tener 2 millones de puntos en sus atributos, es nivel 1 y no parece saber usar sus cualidades. Sin embargo, Aaron le dice a Fate que lo dejará quedarse en el pueblo a cambio de que, durante su estancia, le permita entrenarlo, lo que de forma natural genera dudas en el protagonista, pero termina por acceder. De esta forma, ambos combaten durante horas, y en el proceso, Aaron menciona que quiere dejar un legado, además de mencionar que antes de perder a su esposa e hijos a manos de un monstruo, era un caballero sagrado. Es entonces que pasa una semana y Fate practica como un loco y mejora rápidamente. Y la última noche en el pueblo, Aaron menciona que cerca de allí hay un castillo que está gobernado por un monstruo llamado el Heraldo de los Muertos, mencionando que antes ese sitio era suyo y que las almas de su hijo y su esposa siguen allí. Así que esa noche, como prueba final de su entrenamiento, tanto Fate como Aaron se meten en aquel castillo y eliminan a todos los no muertos, y tras rushear el sitio ingresan al castillo. Es entonces que el señor ve a su hijo y a su esposa, quienes lo han estado esperando. Sin embargo, el protagonista se da cuenta que todo es una trampa y le pregunta a su espada para confirmarlo, ante lo cual Avaricia lo confirma, y pese a eso, Aaron parece caer en la treta, pero regresa a la realidad cuando su hijo no muerto lo ataca. Así que este
menciona que se distrajo, recordando viejos tiempos. Acto seguido, responde al ataque de su rival, y todos los espectros le dicen que se una a ellos y vivan en el castillo como espectros por toda la eternidad. Sin embargo, el plan de Aaron es liberar las almas de sus seres queridos para que descansen en paz. Y por su parte, Fate le cuestiona a su espada qué pasaría si derrota a esos fantasmas, ante lo cual Avaricia responde que serán devorados por su habilidad gula y vivirán dentro de él sufriendo eternamente. Y en el momento que el protagonista escucha aquello, se da cuenta que no es buena idea intervenir. Así que sabiendo esto, Aaron le dice a Fate que se encargue del líder, que no vendría a ser otro que el Heraldo de los Muertos, o también llamado Lord Lich. Y cuando el protagonista se topa con aquel bicho, rápidamente se percata que es su primer rival con más de 10 millones de puntos en sus estadísticas. Sin embargo, Fate consigue aguantar hasta que llega Aaron y juntos derrotan a ese bicho. Es entonces que el señor se despide de sus seres queridos, quienes regresan a la normalidad y pueden descansar en paz. Tras esto, Aaron dice que rompió sus límites, cosas que relaciona con la habilidad de gula del protagonista, la cual, recordemos, rompe la lógica de los dioses. Y después de hablar un poco de eso, ambos se disponen a acabar con todos los monstruos que quedan en el castillo y la ciudad cercana. Luego de un día, nuestros héroes regresan con Mine, quien se encuentra molesta, ya que la carreta estaba lista hace un día, pero la calman al darle 100 monedas de oro, agregando que las consiguieron al derrotar a los bichos de aquel castillo. Y antes de despedirse, Aaron le dice al protagonista que regrese con vida, ya que debe contarle algo, y como es de suponer, Fate lo promete. Después de un largo viaje, llegan al continente de Galia, en donde no tardaron en toparse con unos orcos, y Mine explica que esos bichos abundan en esas tierras, y que debe tener cuidado, porque son más inteligentes de lo que parecen. Sin embargo, Fate se los culea y sigue en su camino, y tras lo anterior, llegan al lugar de nacimiento de Mine, el cual no es más que un pueblo destruido, ante lo cual ella explica que el imperio de Galia cayó hace más de 4000 años, y que ella ha vivido todo ese tiempo. Seguidamente, los dos siguen avanzando por esa zona, y no tardaron en toparse con el huevo de una quimera, la cual ha sido derrotada por ella miles de veces, pero el bicho siempre renace, ya que mientras su alma no sea destruida o contenida, volverá, y es por eso que necesita la habilidad gula de Fate, ya que con eso podrá vencer a la quimera de una vez por todas. Así que sin perder tiempo, ambos rompen el huevo, y un monstruo con unas estadísticas de más de 20 millones aparece, y pronto el protagonista se da cuenta que el monstruo tiene como núcleo a una mujer. Sin embargo, Mine le dice que no se deje llevar por eso, y le pide que la distraiga con su arco, para que ella pueda hacer un conjuro para debilitar a la quimera. Sin embargo, las cosas se salen de control, y la espada de Fate le dice que tendrá que madurar a la fuerza para poder vencer a ese oponente que lo supera ampliamente. Es entonces que Mine aparece y decide protegerlo, y justo en ese momento, el protagonista recuerda a Roxy, quien siempre hacía lo mismo por él, lo que lo hace sentir patético. Así que, con el objetivo de cambiar de rumbo, opta por desatar su locura y dejarse consumir por la gula, mencionando que será arriesgado, ya que puede perder la vida. Y pese a que Mine le dice que no lo haga, Fate se dispone a darlo todo para cambiar, y de esta forma activa todas sus cualidades y dice que es hora de que la verdadera batalla comience. Posteriormente, vemos que el protagonista y su amiga se enfrentan al bicho, y pronto Fate usa su guadaña y se da cuenta que luego de activar todos sus sentidos están más filosos, así que puede ver el flujo de energía de su rival. Es entonces que su espada le aconseja que golpee al punto más débil de la barrera de la quimera, y tras hacer aquello, Fate logra causarle una gran cantidad de daño a su oponente. Sin embargo, el protagonista se confía y trata de dar otro golpe, pero por suerte Avaricia le advierte y le salva la vida, ya que el bicho estaba planeando eliminarlo. Seguidamente, Fate y Mine deciden atacar al bicho en el aire, así que ella lo lanza hacia el cielo y le dice que piense en cómo vencerlo en el proceso. Es entonces que su arma le comenta que puede atacarlo con su forma de guadaña, pero deberá darle el 20% de sus cualidades, y como es de suponer, el protagonista no duda y se los otorga, y tras un momento tenso, Fate consigue acertar al núcleo de la quimera. Es entonces que el protagonista no solo consigue los atributos de aquel bicho, sino que también ve sus recuerdos. Al parecer, en una época de su existencia, la criatura era una niña, la cual fue sometida a una gran cantidad de experimentos, y Mine era su amiga, así que cuando la batalla acaba y Fate logra eliminar al monstruo, la chica de ojos rojos le hace una tumba a su vieja compañera. Tras hablar un poco, vemos que Mine planea quedarse en Galia, lo que lleva al protagonista a darse cuenta que quizás no la vuelva a ver cuando se despidan. Sin embargo, ella le dice que ese no será el caso, así que Fate aprovecha para pedirle que si alguna vez
pierde la cabeza por su habilidad gula que lo elimine, ante lo cual ella lo abraza y se lo promete. Seguido de esto, el protagonista nota que su espada Avaricia consiguió otra forma, en este caso un escudo indestructible. Tras esto, Fate continúa su viaje en solitario y llega a la ciudad defensiva de Babilonia, en donde no tarda en toparse con Roxy. Sin embargo, como tenía planeado desde el comienzo, decide cuidarla desde las sombras. Posteriormente, el protagonista se despierta en el cuarto de una posada y pronto escucha como alguien toca la puerta y se encuentra con una niña, quien le dice que el desayuno ya está listo, pero se va corriendo, ya que le da miedo la máscara de Fate, y al darse cuenta que no tiene fondos, el protagonista decide ir a buscar un trabajo. Es entonces que llega a un bar, en donde se da cuenta que una gran cantidad de personas les llama la atención una joven, y justo en ese momento aparece la chica, quien rápidamente se acerca a él y le dice que lo ha estado observando desde que lo vio en la capital, y pronto su espada le informa que ella es una de sus hermanas, la cual también posee uno de los pecados capitales. De esta forma, los dos van a un bar y comienzan a conversar, y de esta forma, Fate se entera que ella sabe todo el recorrido que él ha hecho para llegar hasta allí, desde vencer a la quimera hasta su motivo de cuidar a Roxy. Y tras hablar un poco de aquello, ella menciona que seguramente él planea pelear contra el dragón celestial, pero le advierte que dicha criatura es la más fuerte de todo el reino, mencionando que, de forma involuntaria, las ciudades del país necesitan a ese bicho, puesto que devora criaturas poderosas, las cuales de lo contrario invadirán los pueblos. Después de escuchar todo lo anterior, el protagonista recuerda que aquel monstruo eliminó al padre de Roxy, quien era un caballero sagrado del nivel más alto, además que incluso Mine prefiere no enfrentarse a ese dragón, y todo esto lo lleva a concluir que, si alguna vez pelea contra aquel bicho, deberá estar preparado para morir. Sin embargo, no tiene tiempo para pensar en aquello, ya que Elise, la chica con la que está hablando, le cuenta que necesita su ayuda para que el pueblo de Babilonia siga prosperando otros 1000 años, y para eso necesita su colaboración para que Roxy pierda la vida en ese territorio. Es entonces que el protagonista se altera y pide razones, así que Elise comenta que los monstruos poderosos nacen cuando una gran cantidad de odio se acumula, y esto se replica en los humanos, así que considerando el terrible contexto que viven los plebeyos, sumado a la muerte de la única persona que los defiende, hará que en futuras generaciones nazcan personas nobles y poderosas, las cuales serán el pilar del reino, el cual volverá a ser próspero y hermoso con esas personas a cargo. Sin embargo, Fate no se muestra interesado y dice que ningún mundo será hermoso si debe nacer del cuerpo sin vida de Roxy. Y después, mientras el protagonista pelea contra los bichos, se pone como meta proteger a su amiga cueste lo que cueste, y en medio de esto aparece un sujeto llamado Alistar, quien lo invita a su grupo, pero al notar las malas intenciones, Fate decide rechazarlo, y cuando estaba a punto de irse, el sujeto menciona que es un subordinado de Roxy, así que le comenta que si necesita algo, que no dude en avisarle, lo que de forma natural llama la atención del protagonista. Seguido de esto, va a un bar y nota que todos lo miran con temor, así que le dice a su espada que hizo mal en seguir sus consejos, y pronto descubrimos que Fate desató su violencia cuando unos tipejos quisieron intimidarlo, y tras terminar su comida y recibir la recompensa por eliminar a los monstruos que cazó esa mañana, aparece Roxy, quien le pregunta si él es el responsable de la pelea en el bar. Sin embargo, el malentendido se resuelve cuando ella escucha la versión de Fate, la cual coincide con la de los testigos, y tras intercambiar un par de palabras, Fate se presenta como Mekuro y se va para la posada. En medio de la noche, Roxy debe ir a luchar con unas salamandras gigantes de nivel corona, o sea que son muy fuertes, a tal punto que sus soldados son mermados. Sin embargo, las cosas no se van a la mismísima, ya que Fate entra en escena para darles una mano, y tras derrotar a los monstruos, los compañeros de Roxy se acercan a él, y una chica intenta quitarle la máscara, pero no lo consigue, y pronto es regañada por su superior Mugan. Seguido de esto, Roxy se acerca a él, y le pregunta qué planea hacer luego, ante lo cual Fate dice que irá hasta la ciudad siguiente, y ella dice que su equipo también, así que lo invita a viajar con ellos, y para evitar sospechas, el protagonista decide aceptar. De esta forma parten a su viaje, y no tardan en encontrar un lugar raro, el cual está lleno de orcos, sin mencionar que aparecen varias quimeras, que tienen como núcleos a estos monstruos, así que empieza un combate mortal, el cual acaba cuando Fate y Roxy caen desde una gran altura. En medio de esto, él se desmaya, y tiene un sueño con la quimera de la otra vez, quien le dice algo, pero no logra entenderla, y cuando abre los ojos, se da cuenta que Roxy está sobre él, y que además se hallan dentro de una gran cueva. Y de esta manera termina el resumen. Si llegaron a esta parte del video, comenten la palabra gula en la caja de comentarios. No olviden dejar su like y compartir. Nos vemos en el próximo video.